Hola, bienvenida a otro episodio del podcast de Arte en Femenino. Yo soy Sofía y hoy te quiero hacer unas preguntas. ¿El genio se hace o se nace? ¿Podemos separar obra y artista? Yo te comparto mi opinión. La cuestión del genio artístico ha sido un tema omnipresente e interminable cuando hablamos del arte, tanto dentro como fuera de los contextos académicos e historiográficos. La palabra ha sido obligatoria para enmarcar nombres como Miguel Ángel, Dalí o Caravaggio por años, pero hay un detalle muy importante con esta palabra que además deja en evidencia el papel del lenguaje en la construcción de nuestra realidad. La palabra genio, definida como capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables, es un adjetivo masculino y no existe, digamos, oficialmente aprobado por la RAE la palabra genio. Aviso y anuncio que a mí personalmente y por lo tanto en este espacio me da muchísimo igual lo que la RAE apruebe o no en su diccionario, pero históricamente esto sí ha importado para diferentes autoridades que, por ejemplo, han escrito la historia del arte. Y por eso, por ejemplo, el escribir la frase la genia barroca Artemisia Gentileschi era algo inconcebible léxicamente. Quizás suena ya muy lejano para nosotras, sabemos que no es nuestra realidad actual, pero lo que sí es cierto es que hace 50 años difícilmente alguien habría dicho la genia en este sentido, porque el lenguaje era aún más rígido en cuanto al uso del masculino como universal. Lo más común habría sido decir que Artemisia Gentileschi fue un genio barroco, sin cuestionar el género de la palabra. Hoy, con la evolución del lenguaje y las discusiones sobre el lenguaje inclusivo, hay más conciencia sobre cómo el uso del masculino puede invisibilizar a las mujeres. Es como si agarraras un libro de historia y lees algo como El músico Chavela Vargas o El pintor Georgia O'Keeffe. Esto es algo con lo que me he topado yo personalmente y obviamente genera una confusión y una duda que, por seguir estas normas del lenguaje, que deja fuera del imaginario y sobre todo del vocabulario del arte a las mujeres. Linda Nochlin, de quien hablé un poquito en el piloto de este podcast, incluye en su artículo ¿Por qué no han habido grandes mujeres artistas?, una reflexión sobre las problemáticas del concepto del genio. Y apoyada también en el argumento de Simone de Beauvoir, en el que ella declara que la mujer no nace sino que se hace, ella propone lo siguiente: el genio no nace, se hace. Y parte de la problemática de los genios en la historia del arte es innegablemente la romantización y la idealización de este concepto, de esta imagen. Por ejemplo, escucha esta frase del autor Giorgio Vasari en el que habla sobre Miguel Ángel. Abro comillas. El divino Miguel Ángel, enviado por el cielo para ser no solo el luminar de nuestro arte, sino para triunfar sobre todos los artistas con el poder de su genio. Cierro comillas. O esta otra frase de Johann Wolfgang von Goethe sobre Rafael. Abro comillas, Rafael no es solo un artista, es la encarnación misma del ideal divino en la pintura. Un alma que nació con el fuego de los dioses. Cierro comillas. Pero resulta que, tal como lo hace notar Linda Nochlin, cuando revisamos las biografías y los contextos de estos considerados genios de la historia del arte, nos encontramos con historias de hombres formados desde edades muy tempranas, con una educación formal y completa en anatomía, en la copia de grandes obras y, sobre todo, a mano de grandes maestros. Y en consecuencia ellos tienen una entrega total a su oficio, lo que entonces hace que esta considerada dote divina pueda ser vista en realidad como el resultado de esfuerzo, dedicación y, sobre todo, privilegio. Porque cuando pensamos en las vidas de las mujeres con aspiraciones artísticas, nos vamos a encontrar que la educación femenina se enfoca más en los trabajos de cuidado y las labores reproductivas, y que no solamente limita la potencialidad de ejercer una práctica profesional en cualquier ámbito, oficio o disciplina, sino que, en el caso del hombre heterosexual, sostiene y facilita el trabajo del hombre en esta realidad patriarcal y capitalista. Es solo porque el hombre tiene una mujer en casa que realiza trabajo de cuidado que él es capaz de irse a trabajar todos los días, desayunado y con la camisetita planchada. Esto no solo limitaba las oportunidades de la mujer para poder estudiar formalmente, ya sea con un maestro o en una escuela formal de arte, sino que en el caso de que esto llegara a pasar, el ser madre o ser esposa tenía que ser una prioridad sobre la carrera artística de ella. Y en muchos casos, el casarse o tener hijos marcó el final de la práctica artística de grandes artistas a lo largo de la historia. Por esto, antes de darle el título de genio a cualquier señor bigotón, habría que pensar qué habría sido de él
si hubiera sido ella? ¿O qué hubiera pasado con su carrera si él se hubiera visto obligado por las convicciones sociales o incluso por la ley a poner primero la búsqueda de una esposa, el cuidar de ella, el cuidar de sus hijos? Esta narrativa del talento innato lo que hace es ocultar las estructuras de poder que favorecen a ciertos grupos. Y entonces, cuando hablamos del debate de si debemos o no separar obra y artista, la realidad es que esta figura del gran genio hace permisible prácticamente cualquier cosa en nombre del arte. Cuando vemos al arte como algo divino, algo idealizado, entonces la persona que lo crea también lo es casi otro tema aparte independiente del arte. Se le da un pase por crear obras maestras a ser un humano con fallas. Y lo que sea que impliquen estas fallas no deben importar. Como podría ser el caso de Caravaggio, el pintor italiano barroco que fue en su momento el pintor más famoso de Roma y que seguramente conoces. Te cuento un poco más de su historia. Michelangelo Merisi da Caravaggio alcanzó la fama durante su vida, algo poco común para un pintor de su tiempo, y lo conocemos por su estilo dramático, caracterizado por el uso del claroscuro y una crudeza poco idealizada de la representación de figuras religiosas. Fue un artista muy solicitado por mecenas poderosos, trabajó en importantes encargos eclesiásticos directamente recibidos por la Iglesia y se volvió una figura central del barroco temprano, innegablemente influyendo profundamente en generaciones posteriores de artistas. Pero lo que quizá no sabemos es que su vida estuvo marcada por constantes polémicas. Caravaggio fue conocido no solamente por su talento, sino también por su temperamento violento y su vida escandalosa. Se vio envuelto en múltiples peleas, fue arrestado varias veces, terminó huyendo de Roma por matar a un hombre en una pelea. Él empleaba a mujeres que eran trabajadoras sexuales, las ponía a modelar para escenas de personajes bíblicos, tal como Santa Catarina o la Virgen María, que era algo además muy sabido por todos porque no lo escondía ni lo negaba. Pero nada de esto importaba ni siquiera en una sociedad altamente religiosa y prejuiciosa, porque esta combinación de genio artístico y su comportamiento escandaloso lo convirtió en una figura. Su vida y sus conflictos contribuyeron a crear esta idea casi mítica en torno a su figura de el artista maldito o el artista rebelde, que además de todo justifica su genio artístico retrospectivamente. Es como decir, estaba loco, claro, porque era un genio, ¿no? Lo que creo que es imperativo cuestionarnos no es el debatir sobre si podemos o no disfrutar la obra de una persona que tiene ciertas posturas, ha cometido ciertos actos que simplemente no se alinean contigo. Más bien, lo que deberíamos estar preguntando es, ¿a quién beneficia que nos hagamos estas preguntas? ¿A quién pone en juicio? Porque la realidad es que históricamente la no separación de vida personal y valoración de obra de un artista ha sido la manera en que escuchamos historias de artistas mujeres. Piensa en la artista más conocida, Frida Kahlo. ¿Cuántos datos de su vida personal me puedes dar? ¿Quién era su esposo? Las infidelidades del matrimonio, el debate si era feminista o no, cómo se vestía, cómo se veía. Tal vez me puedes contar sobre su accidente, sus condiciones de salud a lo largo de su vida, pero ¿cuántas de sus obras me puedes nombrar? ¿Qué títulos de sus obras no sabemos? ¿A qué movimiento correspondía? Y si pensamos en los hombres artistas más famosos, ¿qué sabemos de la vida personal de Picasso? ¿Qué tan difícil es encontrar artículos, textos o libros que nos platiquen cómo la mayoría de sus parejas románticas sufrieron abusos físicos y psicológicos, cómo saboteaba serialmente las carreras de las artistas con las que estuvo, o que los análisis de sus obras nos digan cómo se inspiraba, muy entre comillas, por no decir robaba, el estilo de obras de otros y otras artistas y de otras culturas completas? O al menos que nos avisen que simplemente era un misógino, porque lo fue. ¿Habías escuchado que Dalí simpatizaba con Hitler y que felicitó a Franco por limpiar España? ¿Sabías que estaba a favor de la esclavitud de razas no blancas? En el caso de mujeres artistas, la vida personal contamina y condiciona casi obligatoriamente su obra. En el caso de los hombres, no tanto. Pero lo cierto es que una obra de arte no se crea de forma autónoma, sino que es fruto del contexto social, económico, político, filosófico y personal de quien lo crea. Y creo que el pasar por alto la importancia del impacto de estas consideraciones, cuando nos acercamos más que nada al estudio de la obra y su artista, ha sido una herramienta patriarcal que ha beneficiado selectivamente a ciertos artistas. Y de manera individual, creo que no es posible ni necesario elegir nuestros gustos. Puede ser que te encante el estilo de Dalí o la paleta de colores de Gauguin, como es mi caso. A mí me gusta mucho visualmente la obra de Gauguin, pero desprecio el personaje
la historia y lo que implica el artista. Pero es esto, sí podemos elegir cómo contamos sus historias y sobre todo cuestionar cómo se nos la han contado, porque el arte no es solo trazos y colores, es historia y significado. Hasta aquí termina el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar. Cuéntame en los comentarios qué te pareció. Quisiera saber qué opinas sobre la separación de obra y artista y si crees en el personaje del genio artístico. Espero leerte pronto y nos escuchamos la próxima semana.